Bueno, vamos con encuentro con la política, aclaraciones sobre la consulta popular como instrumento democrático supremo y urgente. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Rincón, abogado especialista y asesor legislativo. También nos acompaña Miguel Ángel Pardo. Muy buenos días, doctor Carlos. Muy buenos días, un cordial y respetuoso saludo para usted, profe Rocío, para el profe Jairo Castro, por supuesto para el profe Miguel Ángel Pardo, agradeciendo muy respetuosamente esta importante invitación, muy amables. Rocío, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel, Jairo. gracias, Rocío. Doctor Carlos, muy buenos días. Paula, muy buenos días. Bienvenidos al programa nuevamente. Miguel Ángel, parece que tiene inconvenientes con la comunicación, entonces, pues pasamos a hacer la conversa con el doctor, porque este tema, pues de estos días es muy importante, muy urgente, que sobre todo que en el medio del magisterio se logre entender qué es la consulta popular. O sea, pues, nos gustaría, doctor, que nos contara ese tránsito de por qué se está llegando hasta este momento a la convocatoria de la consulta popular. Hemos visto cómo desde el Senado pues se han birlado pues las reformas, no pasan, las sabotean, desbaratan los quórum, todas unas mañas tramposas para que esta reforma no pase. Entonces, ¿qué es la reforma? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se convoca? ¿Y cómo debemos participar nosotros, doctor? Muchas gracias, apreciado profe Jairo. Bueno, eh, yo quiero empezar por decir, como el título de esta cordial invitación nos indica, algunas aclaraciones sobre la consulta popular que nosotros ya dijimos y ya hablamos en algunos programas a los que agradezco la invitación que me hicieron y nos sentimos, pues digamos, absolutamente comprometidos con continuar con esta conversación porque básicamente nos ayuda a dilucidar la coyuntura política de una transición de más de, no sé, 10 décadas de gobiernos de gobiernos neoliberales por un acuerdo entre ellos y una transición para llegar a un gobierno que procura proteger de manera completa, sistemática, holística, contextualizada con tratados internacionales, los derechos de los trabajadores. Y por supuesto, el ideario progresista de todos los derechos humanos y fundamentales. Entonces, dicha esta coyuntura, eh, nosotros hemos, digamos, como que recorrido un camino en el cual los partidos tradicionales, básicamente provenientes de estos partidos, de este acuerdo eh, no progresista, por llamarlo de alguna manera, o de un acuerdo progresista disfrazado para poner y ocupar cargos en el Estado. Entonces, debemos explicar esto como punto de partida, profe Jairo. Llegan unos partidos con un supuesto acuerdo progresista eh, para poder ocupar cargos, digamos, para poder ejercer, y lo digo sin lugar a equivocarme, eh, y con todas las consecuencias que esto pudiera acarrear, con una propuesta disfrazada de progresismo, pero en realidad con un espíritu clientelista, utilitarista de la estructura del Estado. Así llegan estos partidos tradicionales, ponen personas en cargos y de todas maneras mantienen su postura no progresista, su postura de status quo respecto del mantenimiento del establecimiento poderoso de algunos intereses particulares, y eso los lleva a oponerse a la reforma pensional, a la reforma a la salud, a la reforma laboral. Digamos que también fue muy difícil sacar proyectos de acto legislativo como el que reconoció para el campesinado derechos, reconoció como sujeto de derechos. Vimos lo que pasó con el proyecto de ley estatutaria de la educación. Vimos esa contrarreforma tan grotesca que le hicieron y que básicamente
eh, demuestra esto de lo que estamos hablando y también, entonces, lo estamos viviendo ahorita con la reforma laboral que venía siendo archivada y que, bueno, se presenta una acción de impugnación, una apelación en proceso parlamentario, y que es diferente, digamos, a las apelaciones en procesos jurisdiccionales, y que esto da lugar a que se vuelva a analizar en una comisión distinta a la que se archivó. Eh, entonces, para que esto se diera, para que se repartiera una comisión, pues el gobierno nacional tuvo que hacer uso de mecanismos constitucionales enmarcado en la norma. O sea, es que esto no es que nos lo inventamos ahorita, es que esto no es que el gobierno nacional cogió y escribió un artículo de la Constitución, el artículo 104, y dijo, hágase una consulta popular. Algunos, algunos congresistas han utilizado ese discurso, lo digo, aunque me parece absurdo decirlo, tan absurdo como decir que todos debemos proteger el derecho a la vida y el derecho al trabajo, pero que en realidad algunos congresistas han utilizado ese discurso. Han dicho que el gobierno nacional pasa por encima del legislativo como si se hubiera inventado es la consulta popular. No, la consulta popular es un mecanismo de participación establecido desde la Constitución de 1886 y refrendada con unos parámetros especiales en la Constitución del 91 y desarrollada por unas normas que la última es la Ley 1757 de 2015. Entonces, ¿qué es la consulta popular? Y yo quiero, enviándole un cordial saludo al profe Miguel, que ya lo veo aquí en pantalla. Un saludo, doctor Carlos, y muy agradecido por estar nuevamente con nosotros. Por supuesto, a nuestro director Jairo, a toda la comunidad educativa, a nuestra compañera Rocío y a Paula, nuestra intérprete de señas. Aquí a discreción. Un abrazo vital, pedagógico y muy fraternal. Muchas gracias, profe. ¿Qué es la consulta popular, profe Jairo, profe Miguel, para todos los quienes nos están escuchando? Es un mecanismo de participación y en esto quiero pues echarnos unas flores y echarle unas flores al programa que lo ha venido tratando, lo hemos venido tratando, modestia aparte, así como dicen, pero que el decreto que emite el gobierno, el 0639 de 2025, utiliza básicamente dos de los argumentos fundamentales con los cuales explicamos en varios programas la consulta popular. Primero, que es un mecanismo de participación basado en la democracia, no solo en la representativa, sino en la deliberativa y en la participativa. Y otro fundamental que dijo la Corte Constitucional en el 2015, y es que es un mecanismo de participación que se utiliza para evitar lo que hoy se ha denominado bloqueo institucional y lograr desparalizar el sistema legislativo cuando tiene diferencias o en este caso un enfrentamiento frontal con el Ejecutivo. Eso lo dijo la Corte Constitucional, esta postura no ha cambiado y esto pues lo utiliza el decreto 639 de 2025. ¿Qué es importante aquí destacar? La consulta popular es eso y con ese mensaje tenemos que irnos. La consulta popular es un mecanismo de participación no solamente para lograr la democracia participativa de nosotros los ciudadanos que no ejercemos poder, sino para lograr desentrabar, eliminar obstáculos, desobstaculizar cuando existe unas diferencias, cuando hay que dirimir unas diferencias entre el legislativo y entre el ejecutivo, pues nosotros el poder soberano somos quienes tenemos la última palabra. Y así se constituyó pues la conformación de la consulta popular. Con esos dos mensajes claros, pues quiero dejar. Pues entonces, ¿qué hace el gobierno? Profe Miguel, su merced se acuerda, y profe Jairo, lógicamente. Nosotros utilizamos en este tiempo, en este periodo de pandemia, el artículo 4º constitucional.
nosotros cuando hacíamos el asesoramiento para FECODE y algunas secretarías de educación pretendían enviar a los docentes, ojo con esto, enviar a los docentes a dictar clases, diciéndoles que estaba por encima el derecho fundamental a la educación, no sé qué. Nosotros hicimos una exposición muy seria sobre la excepción de constitucionalidad por parte de los servidores públicos. ¿Por qué hay excepción de constitucionalidad? Hay excepción de constitucionalidad cuando uno inaplica una orden o inaplica una decisión de autoridad pública como servidor público, exclusiva y llanamente porque considera argumentadamente que esa decisión o esa orden desconoce derechos fundamentales y viola flagrantemente la Constitución. Entonces, esto para hacer una analogía con lo que se llama la excepción de constitucionalidad utilizada por el decreto 639 de 2025 que convoca la consulta popular. Hay que decir lo siguiente, profe Jairo, y esto es trascendentalísimo. Sí, nosotros tenemos derecho a democracia representativa, a un mecanismo de participación que es la consulta popular, y estamos en unas diferencias, en un entrabamiento del aparato legislativo con el aparato, con el poder ejecutivo, pues nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. Primer argumento. Segundo argumento, la excepción de constitucionalidad de la que se habla. Como ya rememoramos, los docentes en el país, pues claro, ya utilizamos en algún momento, ya vimos qué es la excepción de constitucionalidad. Cuando flagrantemente se viola la Constitución o derechos fundamentales, no debo acatar esa decisión de autoridad. No debo recibir esa orden, no debo ejecutarla. Pues esto es lo que hace el gobierno nacional como máxima autoridad administrativa en el país. Pues dice, la ley quinta es una ley orgánica que hace parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, en lato sentido, es decir, en sentido amplio, tiene los mismos efectos de constitucionalidad que la propia norma superior, aunque la norma superior tiene un rango, digamos, una línea superior respecto de una ley orgánica, pero una ley orgánica, según la propia Corte Constitucional, tiene ese rango de normas constitucionales en cuanto al debido proceso parlamentario. Dicho eso, que tiene ese rango constitucional, pues debe ser respetado. El irrespetar las normas de la ley quinta, que es el reglamento interno del Congreso, significa una flagrante violación a la norma constitucional porque tienen el mismo rango. ¿Y qué se hizo con la decisión del Senado de la República de considerar, entre comillas, desfavorable de dar un concepto desfavorable para el llamamiento a la convocatoria de la consulta popular? Pues básicamente fue una vulneración al debido proceso parlamentario. Entonces acá tenemos los dos elementos que deben cumplirse para la excepción de constitucionalidad. Primero, una vulneración a las normas constitucionales y segundo, una vulneración a los derechos fundamentales, como lo son el de participación y el de debido proceso. De tal suerte que nosotros consideramos, y esto lo digo con toda la certeza, que sin entrar en el debate de las preguntas, de las 12 preguntas, por el simple hecho de esa flagrante vulneración constitucional y de la vulneración de las normas de la ley quinta, con base en el procedimiento vivido durante esa votación, pues nosotros consideramos que el gobierno nacional está con todas las facultades para convocar a la consulta popular. Ahora es otro debate diferente, es un segundo problema jurídico que debe resolver la Corte Constitucional según la competencia de la propia Constitución y de la Ley de Mecanismos de Participación sobre si las preguntas están ajustadas constitucionalmente a los requerimientos de la Constitución, y
de la ley. Pero aquí lo que nos debe quedar absolutamente claro, y esto quiero decirlo con toda certeza, es que constitucionalmente consideramos dentro del debate jurídico constitucional que la postura que ha adoptado el gobierno nacional digamos liderado también por el actual el ministro de Justicia designado es absolutamente constitucional. Nosotros creemos que es constitucional y que sin entrar en el debate tanto de lo que se ha aprobado en la reforma laboral, que definitivamente también consideramos que es digamos, una analogía con lo que pasó con el proyecto de ley estatutaria de la educación, por eso también lo mencionamos. Es un símil, eso está pasando. Sin entrar en ese debate, es constitucionalmente válido que el gobierno nacional aplique la excepción de constitucionalidad y con base en los mecanismos de participación y la democracia participativa, deliberativa y, por supuesto, los considerandos de la democracia representativa que ya hablamos en programas pasados, convoque a una consulta popular. Miguel, pues ya escuchamos al doctor Carlos esa explicación tan completa de lo que es lo que está pasando actualmente con el llamado al pueblo al referendo popular. Ya que lo escuchó, ¿cuál es en usted su opinión? Bueno, yo creo que hemos tomado atenta nota, como siempre, de los cursos abreviados de Derecho Constitucional y Legislativo que nos ofrece el doctor Carlos siempre y asertivo siempre. Creo que hay que como resaltar unas ideas. La primera que se deriva de sus últimas frases, pues queda claro que hoy es más vigente que nunca la consulta popular frente al proceso de retroceso que implicaría la aprobación de esta contrarreforma laboral que hoy se debate en el Congreso. Y creo que este es un elemento central, porque los asuntos que se logren salvar de la reforma, y especialmente los que se nos pongan otra vez en los años de la revolución industrial, van a ser posibles solamente hoy controvertirlos con que sea el pueblo, el poder soberano, el que tome las decisiones sobre la misma. Entonces, más vigente que nunca está la consulta, porque se ha dado a entender que como ya hay proyectos de reforma, entonces, y seguramente va a haber reforma laboral, entonces la consulta pierde sentido. Por el contrario, creo que esto es un elemento clave. Segundo, hay dos asuntos que siempre están en todos los debates: golpes de Estado y el tema del Estado de Derecho. Y aquí observamos que los señores de esta minoría privilegiada que insisten en que 49 o 50 parlamentarios son superiores al poder soberano, pues uno cuando le plantean eso, pues solamente uno puede pensar que es una especie de golpe de Estado, debatir proyectos y deciden hundirlos y advertir que no pasará ninguno que restituya derechos. Entonces, pues si no lo van a hacer ellos, pues le corresponde al poder soberano hacerlo, y creo que este es el elemento. Ellos hablan mucho del Estado de Derecho. Yo creo que le agradecería, si hay tiempo, al doctor Carlos que hiciera mucho más énfasis en esa diferencia. Nosotros hablamos del Estado social de derecho, y este punto para nosotros es sustancial, porque lo que están haciendo las reformas es fortaleciendo el Estado social de derecho con restitución de derechos de diferente orden, inclusive los de educación, por supuesto, los de salud, y los que están planteados no solamente en la consulta, sino en las otras reformas. Entonces yo insistiría mucho en esos tres asuntos: la vigencia hoy de la consulta, independientemente del resultado de la ley de reforma laboral, queda supremamente, es absolutamente, bueno, independientemente no, por la misma intención de retroceder en materia de relaciones laborales. Segundo, hablando de golpes de Estado, pues es evidente que el poder soberano está siendo suplantado por una
asociación de parlamentarios que se niegan incluso a ejercer sus propios cargos. Y en tercer lugar, el tema que tiene que ver entre la diferencia, o por lo menos el énfasis que nosotros hacemos en el Estado social de derecho, no un Estado de derecho sin que se garanticen los mismos. Creo que eso serían los tres asuntos claves. Y el otro asunto que vamos a hablar más tarde, cómo es que la reforma laboral y los puntos de la consulta sí tienen que ver con el magisterio, porque se va a entender que nada tiene que ver con el magisterio, además de, por supuesto, con el resto de la población. Antán. Bueno, Miguel, gracias por su participación y pues, doctor, en 2 minuticos, pues, a ver si logramos aclarar las preguntas que dejó en el tintero Miguel, el profesor Miguel Ángel Pardo, y pues el tiempo se nos agotó. Doctor, tiene usted la palabra. Claro que sí, muchas gracias y qué pena por haberme extendido al principio. No, excelente, excelente. Era fundamental su explicación, doctor. Muchas gracias. Esta es la emoción propia de la pasión. Lo primero, profe Miguel, decir que la consulta está vigente. O sea, son más de 7 articulitos la diferencia entre la ponencia mayoritaria y la consulta popular y la ponencia archivada de la senadora Ida Bellis. O sea, son más. Es más, un punto importante para empleados públicos, que son los docentes. La reforma, el proyecto original de reforma contenía en su artículo segundo que más allá de que aplicara para el sector privado de trabajadores, cuando las normas internacionales fueran más benévolas que las normas internas, incluso para empleados públicos, debían aplicarse por favorabilidad del trabajador las normas internacionales. Punto importantísimo. Así es. Que lo sacaron, que no está en el proyecto, que le falta el 25% por aprobarse el lunes. Entonces, ahí hay un punto importante para responder. La consulta popular está más que vigente. Ahora lo de los derechos menstruales. No, ahora lo de derechos sindicales. Bueno, o sea, hay muchos más elementos. Ahora, seguridad social para todos. Hay muchos más elementos que contiene la reforma originalmente radicada como autoridad del gobierno y que contiene la consulta popular respecto, pues, por supuesto, de los que se han avanzado en este proyecto. Entonces, la consulta está vigente y depende, pues, de 2 temas. Primero, han anunciado demandarla ante la sección 5ª del Consejo de Estado y han anunciado, pues, ya correspondió el reparto al mismo magistrado, que no voy a mencionar el nombre, pero que es paisano, con un ideario seguramente totalmente distinto, que ya presentó ponencia de archivo sobre la reforma pensional, por ejemplo. Entonces, al mismo magistrado que presentó esa ponencia de inexequibilidad de la reforma pensional, le correspondió analizar el decreto que convoca a la consulta popular. Entonces, estamos, pues, pendientes de eso. El gobierno nacional anunció que sería respetuoso de la decisión de las altas cortes, quien asuma la competencia, pero pues que hay otros mecanismos de participación para seguir adelante. Entonces, la consulta está vigente hasta este momento. Al segundo tema, por supuesto, ya mencionamos, hay unas serias diferencias que, pues, en eso podríamos hacer un programa una vez aprobada, profe Miguel, la reforma en el Congreso, si es que esto se da, que seguramente va a ser así por las mayorías que existen. Y tercero, frente al Estado social de derecho, el Estado de Derecho y actualmente el Estado social democrático y de bienestar de derecho, que es hacia el que han evolucionado los países más desarrollados y, por supuesto, las legislaciones más desarrolladas y algunas consideraciones de nuestra Corte Constitucional para otorgar derechos, inclusive en materia educativa, como garantía de estos derechos. Pues el Estado de Derecho es un Estado de las instituciones, es un Estado rígido y alejado de las personas. Es ese Estado al que nos tienen acostumbrados, que el servidor público es simple nombre, pero no sirve al público, sino que es un señor allá de corbata, Sí es. allá, alejado.
Casi un estado prusiano de derecho están planteando estos sectores. Entonces es un estado en el que yo tomo las decisiones y ustedes administrados, no coadministradores, administrados, acatan esas obligaciones. Ese es el Estado de Derecho, un Estado de instituciones. Nuestra Constitución del 91 avanzó hacia un Estado social de derecho. En ese Estado social de derecho, la sociedad, lo social, hace parte de las instituciones y toma veeduría y toma participación respecto de las decisiones de esas instituciones. Por eso los mecanismos de participación, por eso la creación de la acción de tutela, por eso la creación de la acción de cumplimiento como acciones para hacer una veeduría clara y por supuesto realmente participativa en este Estado social. Entonces, en este Estado social de derecho, lo social hace parte de las instituciones. Hacemos parte de la decisión de las instituciones y el servidor público debe convertirse en una persona al servicio del público, no una persona que toma decisiones a su servicio particular. Y el Estado social, democrático y de bienestar, que es hacia el que han estado avanzando las instituciones las instituciones internacionales, los países más desarrollados son los que no solamente ven el Estado social como una garantía de derechos, sino procuran generar un estado de bienestar para la vida de las personas, de desarrollo en la libertad. Están las precisiones. Bueno, Rocío, veo que está muy preciso lo que hemos planteado, esta última inquietud al doctor Carlos, y creo que nos veremos en las siguientes sesiones con los cursos abreviados de Derecho, pero aplicado a nuestra realidad, que es bastante movida y es un reto para cualquier Estado social de Derecho. Un abrazo, doctor Carlos. Sí, Miguel. Muchas gracias. Chao, Rocío. Gracias. Nos extendimos un poquito, pero agradecemos al doctor Carlos por esa intervención. Muy bien, muy bien. Porque estamos comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos ciudadanos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Ya volvemos con Miguel ahorita.